habla en los tiempos de Usías, de Jotán, Acaz y Ezequías. El rey Usías es un buen rey, es un rey que está haciendo bien las cosas. Jerusalén y Judá está levantándose en gran manera. Nada más que tiene un pequeño error. Es un hombre muy justo delante de Dios y por eso Dios lo está bendiciendo. Lo ha bendecido económicamente, tiene oro y plata, también tiene armamento. Dios le ha bendecido, ha prosperado, se ha ido a guerra contra otros enemigos del pueblo de Jerusalén y de Judá, y los ha vencido porque Dios está con él. Pero comete un error, ya lo vamos a ver en el capítulo 6, comete un pequeño error y el Señor lo castiga severamente. Y su hijo, que es Jotán comienza a reinar, y él también es un hombre muy justo delante de Dios y muy bueno, y reina muy bien. Pero su hijo Acaz, cuando viene al reinado, es un rey muy malo. Ya lo vamos a ver también más adelante. Y el rey Ezequías, el último rey que Isaías está trabajando en ese tiempo con él, también es un rey muy malo. Se dicen, las tradiciones judías dicen que Isaías muere aserrado. En realidad la Biblia no nos dice, que andaba escondiéndose de los reyes que no lo atrapen, y se dice que se va a un árbol y se mete en un árbol ahí para esconderse, y cortan el árbol con el profeta dentro. Así dicen las tradiciones judías. Pero la Biblia no nos cuenta. Un hombre muy valiente, un hombre que viene del linaje de David, es uno de los descendientes de David. Isaías es un profeta muy valiente y se levanta a decir cosas interesantes que otros profetas así nomás no se hubieran podido, o ustedes a lo mejor no en ese tiempo levantarse y decir las cosas que dice Isaías, iba a ser un poco difícil de decirlas. Sin embargo, vamos a ver capítulo 1, vamos a hablar de las 4. Isaías capítulo 1. Vamos a empezar con Isaías capítulo 1 para resumir un poquito lo que estamos aprendiendo. ¿Sí? Pero antes de ir ahí vamos a orar. Hermano Abraham, usted díganos la oración. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por estar aquí reunidos, Señor. Permite que esta palabra se llegue a nuestros corazones, Padre, y bendícenos a todos. Bendice las palabras que dio el hermano, Señor, para que todos las podamos interpretar. Amén. Amén. Isaías capítulo 1 comienza a hablar acerca de cómo está espiritualmente Judá. Ya Judá está muy mal. Lo compara con el asno, lo compara con el buey. El buey conoce a su dueño, el asno, el pesebre de su señor, el versículo 3. Pero Israel no conoce, mi pueblo no entiende. Lo compara con animales, diciendo, los animales entienden, saben mejor que tú. Y tú, Israel, no me conoces a mí. Capítulo 1, versículo 4, Isaías denuncia a la nación entera y le dice, ustedes son una nación pecadora, pueblo cargado de culpa, generación de malhechores, han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han vuelto atrás. O sea, comienza a denunciar su pecado. Versículo 6, desde la planta del pie hasta la coronilla no les queda nada sano, todo en ustedes es herida, moretones y llagas abiertas. Versículo 7, su país está desolado, sus ciudades son presas del fuego, ante sus propios ojos los extraños devoran su campo. Versículo 8, la bella Sión ha quedado como un cobertizo, como una choza en un melonar, como una ciudad sitiada. Versículo 9, si el Señor Jehová Dios Todopoderoso no nos hubiera dejado algunos sobrevivientes, ya seríamos como Sodoma y Gomorra y nos pareceríamos a Gomorra. O sea, de pecadores, una muy grande maldad. El versículo 11 demuestra que para el perdón de pecados el Señor no necesita sacrificio. ¿Ya? Ustedes han escuchado que el pueblo de Israel ofrecía sacrificios, ¿verdad? Pero Isaías va a demostrar que Dios no requiere de sacrificios. Hay algo más importante que los sacrificios. Versículo 11 dice, una pregunta, ¿de qué me sirven sus muchos sacrificios? Dice Jehová el Señor. ¿De qué me sirven sus sacrificios? O sea, no es que ellos no estaban haciendo, ellos estaban llevando sus sacrificios.
Estaba requerido por la ley que debían llevar sus animales en sacrificio y ellos estaban llevando sus animales. Pero el Señor le dice, ¿de qué me sirven tus sacrificios? Versículo 11 sigue diciendo el Señor Jehová, estoy harto de tus holocaustos, de los carneros, de la grasa de animales engordadas, la sangre de los toros, corderos y cabras. ¿Sabes qué? Eso no me complace. Entonces los sacrificios delante del Señor no estaban siendo aceptos. Había algo que estaba mal ahí. Versículo 12. ¿Por qué vienen a presentarse ante mí? ¿Quién les mandó traer animales para pisotear mis atrios? No sigan trayendo vanas ofrendas. El incienso para mí es una abominación. Luna nueva, días de reposo, asambleas convocadas. No soporto más con su adoración. Me ofenden. Jehová diciendo, es como que ustedes vinieron el día de hoy. Imagínense que yo soy Isaías, pero así. Y ustedes vienen acá y yo les digo, ¿para qué han venido a la casa del Señor? Están pisoteando la casa del Señor. ¿Ah? Yo aborrezco lo que ustedes están haciendo. Versículo 15. Cuando ustedes levantan sus manos ahí para orar, oh Señor, oh mira Señor, yo aparto de ustedes mis ojos, dice el Señor. Cuando ustedes están así con las manos levantadas, el Señor dice, ¿sabes qué? Yo, mira, están tan mal ustedes que yo aparto de ustedes mis ojos. Aunque ustedes multipliquen sus oraciones, no las escucharé. Por más que tú ores mañana, tarde, no, porque algunas iglesias andan diciendo, no, vamos a tener ayuno de oración así, una maratón de oración y vamos a tener 4, 5, 6 horas de oración. Y el Señor está diciendo aquí, si tú levantas tus manos para adorarme, y mira, yo volteo mis ojos, no lo veo. Y si tú multiplicas, o sea, no oras una vez, sino 10 veces, 20 veces, 30 veces, ¿qué cosa dice el Señor? No las escucharé, no lo voy a escuchar. Porque sus manos están llenas de sangre. Ahora, ¿qué es lo que deben hacer? Versículo 16. Lávense, límpiense, apártense de mi vista sus malas obras. Dejen de hacer el mal, que eso es lo más importante que los sacrificios. ¿De qué? Porque lo otro se llama hipocresía. ¿No es cierto? Que ustedes vengan y digan, ¡ay! ¡Cuán grande es Él! ¡Cuán grande es Él! Sí, están cantando aquí, pero su vida por dentro espiritualmente está mal. Y lo que nos pasa como personas a nosotros miramos la condición. Si yo veo que ustedes están bien vestidos, digo, le va bien. Pero si lo veo que está todo rasgado y está por la calle, digo, le está yendo mal. Y esa es mi percepción a mí, ¿verdad? Como yo. Pero yo no miro lo que mira el hombre, o sea, Dios no mira lo que mira el hombre. Jehová mira el corazón y las intenciones del corazón. ¿Por qué has venido el día de hoy? Esa es la pregunta que está haciendo Isaías acá. ¿Para qué han venido a pisotearme? Están pisoteando mis atrios. Acá la casa del Señor. Y lo que el Señor estaba diciendo en el versículo 16, más bien, lávense, límpiense. Versículo 17, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, reprendan al opresor. Y esto es lo que se debe hacer. Y esta es la tarea que les dejé en el primer capítulo. A ver. Aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. ¿Ya encontraron los huérfanos? ¿Ya encontraron viudas? ¿Se puede ayudar? ¿O ustedes son tan pobres que no pueden ayudar al huérfano o a la viuda? Necesitamos, hermano, el Señor les está diciendo aquí, miren, mira, a mí no me importa sus sacrificios, pero lo que sí me importa es que ustedes aboguen por el huérfano y defiendan. Eso sí me importa a mí. La parte espiritual, la parte de adentro, así como tú te sientes compasión por los otros. Eres capaz de darle dinero a tu amigo, que muchas veces no lo necesita, pero no eres capaz de darle al huérfano, al que no tiene padre, al que no tiene madre. Se ha quedado huérfano. ¿Sí entienden la palabra huérfano? No tiene padre, no tiene quien lo defienda. Y la viuda, se murió el esposo. Estamos conversando con mi esposa hace rato pensando, a ver, ¿qué pasa si alguno de los dos nos morimos? ¿Cómo va a quedar? Pero defiendan a la viuda, al huérfano. Eso es lo que sí el Señor estaba hablando. Y luego el versículo 18 es un versículo, en adelante son versículos conocidos. Vengan, dice el Señor, vamos a ponernos de acuerdo, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. ¿Cómo son sus pecados? Sus pecados son rojos, quedarán como blanca nieve. Son rojos como la púrpura, quedarán blancos como la lana. ¿Están ustedes dispuestos a obedecer? Si ustedes obedecen, comerán lo mejor de la tierra. Pero si ustedes se niegan y se rebelan, serán devorados por la espada. El Señor mismo lo ha dicho.
cómo se ha prostituido una ciudad fiel. Antes estaba llena de justicia, la rectitud moraba en ella, pero solo ahora quedan asesinos. Tu plata, porque sí tenían plata, tu plata se ha convertido en escoria. Tu buen vino ahora es agua. Tus gobernantes son rebeldes, ladrones, aman el soborno. Y miren cómo termina el versículo 23. No abogan por el huérfano, ni se ocupan de la causa de la viuda. Lo vuelve a reclamar. Y es como un jalón de orejas, ¿no? A ver, hermano, ¿cómo vamos nosotros? ¿Cuándo ha sido la última vez que has ayudado a un huérfano? ¿Cuándo ha sido la última vez que has ayudado a una viuda? ¿O hemos ayudado? Yo también me incluyo. ¿Cuándo hemos ayudado a alguien que así lo necesita? Porque eso, más que un sacrificio, más que un toro engordado, más que traerle tus ofrendas al Señor, más que levantar tus manos, más que hacer una oración, lo que le mueve el corazón de Dios es cuando tú ayudas a la persona necesitada. Ayuda social, al huérfano, a la viuda. Y por eso era mi tarea para ustedes la semana antepasada. ¿Te cumplieron o no cumplieron? O les dejo una semana más para que busquen. Pero a veces hay organizaciones donde uno puede ir a más cosas, pero a veces no va, pues no busca. ¿Saben cuál es el pretexto que he encontrado en la gente? Tú le preguntas, ¿por qué no ayudas? Porque dice, oh, no encontré una agencia. No, la persona sí es pobre, pero no merece. No merece, hermano, pero, ay, tú supieras. No, aquí la palabra del Señor no nos dice si merece o no merece, simplemente que tienes que ayudar. Porque a veces dice, ay, no, pero estás pasando por una necesidad difícil. No, pues no merece. Otro dice, si a mí no me ayudó, ¿por qué yo tengo que ayudarlo? Si a mí no me ayudó, ¿por qué yo tengo que ayudar? Pero esa no es la condición, no hay ninguna condición, simplemente el Señor está diciendo, ayúdale porque yo te digo que lo ayudes, nada más. Y hay promesa de bendición sobre eso, sí saben, ¿no? Cuando dice Proverbios que si tú ayudas al pobre, estás ayudando directamente a Jehová. Y si tú haces eso, Jehová, entonces es el que te va a pagar. Y te va a pagar con más. Entonces no tengan miedo, no se sientan mal en ayudar a un huérfano o a una viuda. Es más, el Señor le está reclamando doble vez aquí que sí se debe hacer. Ay. Versículo 28, ahí 1:28. Pero los rebeldes y los pecadores aún serán quebrantados y perecerán al abandonar al Señor. Es malo abandonar al Señor, no abandonen ustedes al Señor, hermano. Capítulo 2, ¿ya? El capítulo 2. El capítulo 2 es un capítulo acerca de profecía, ¿ya? Entonces, si ustedes lo llegan a entender, es bonito la profecía, ¿ya? Y habla acerca de, versículo 2 dice, en los últimos días. ¿Cuándo es ese tiempo? En los últimos días, cuando se terminan los días, cuando ya llegan a su fin los días, en los últimos días, dice aquí. ¿Sí entienden? No está hablando de una profecía en su tiempo, no está hablando del tiempo de nosotros, sino en un futuro va a suceder. ¿Cuándo? En los últimos días. ¿Qué cosa va a suceder? El versículo 2 dice, en los últimos días el monte de la casa de Jehová será establecido como el más alto de los montes. Va a ser importante, la casa de Jehová va a ser importante. Se alzará por encima de las colinas y hacia él confluirán todas las naciones. Ahora, todas las naciones van a ir, ¿se acuerdan? Esto sí lo vimos, ¿verdad? Todas las naciones van a subir al monte de Jehová. Versículo 3, muchos pueblos vendrán y dirán, vengan, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Ahora, ¿quiénes van a ir? Versículo 3. Muchos pueblos vendrán y dirán. ¿Y para qué vamos a subir? Para que nos enseñe Jehová sus caminos y andemos en sus sendas, porque de Sión saldrá la enseñanza, de Jerusalén saldrá la palabra de Jehová el Señor. Versículo 4, y aquí hay una referencia al Mesías, aunque no dice Mesías, pero podemos entender que es el Mesías el que se está hablando.
Él juzgará entre las naciones y será árbitro de muchos pueblos. Y esa es la única parte del Mesías. ¿Ya? ¿Sí saben quién es el Mesías? Sí. ¿El Mesías va a venir o ya vino? Y ya vino, pero va a regresar a recoger su... Y dice este versículo que Él juzgará entre las naciones y será árbitro entre muchos pueblos. Ahora, esto es lo que va a suceder en ese tiempo. Los pueblos convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. No se levantará nación contra nación y nunca más se adiestrarán para la guerra. Ven, pueblo de Jacob, y caminemos a la luz del Señor. Y nuevamente en el versículo 6 el Señor comienza a reclamarle al pueblo de Israel, exactamente a la tribu de Judá y Jerusalén. Has abandonado a tu pueblo. El Señor ha abandonado a su pueblo, a los descendientes de Jacob, porque están llenos de astrólogos del oriente. ¿Saben qué son los astrólogos? Los que leen las estrellas, o sea, los horoscoperos, o como le llaman. Los que leen los horóscopos. A ver, hermano, léeme la línea, a ver qué dicen las estrellas. Se cruzan Mercurio con Júpiter y vas. Ay, porque ustedes están llenos de astrólogos del oriente, de adivinos, como entre los filisteos, y hacen tratos con extranjeros. Miren, el versículo 7 es interesante. Dice, su tierra, o sea, la tierra que yo les he dado, está llena de oro y plata, y sus tesoros son incalculables. O sea, tienen muchísimo. Están bendecidos, tienen muchísimos. En su tierra abundan los caballos. Pero ¿qué pasa? El versículo 8. Su país está lleno de ídolos. El pueblo adora las obras de sus manos, lo que han hecho con sus propios dedos. Y entonces comienza a hablar acerca del día del Señor. Métete en la roca y escóndete en el polvo ante el terror de Jehová. Versículo 11. Los ojos altivos serán humillados y la arrogancia humana será doblegada. En aquel día solo el Señor será exaltado. Y eso es lo que estamos hablando, ¿no? Solo Jehová será exaltado. Un día, versículo 12, un día vendrá el Señor ¿contra quiénes? Contra los orgullosos, arrogantes, los altaneros, y los va a humillar. Y versículo 17 al final dice, en aquel día solo Jehová el Señor será exaltado y los ídolos desaparecerán por completo. En ese tiempo, cuando el Mesías esté aquí en la tierra, no va a haber guerra, por lo que acabamos de leer, va a ser un dominio universal. No va a haber ídolos, por lo que aquí está diciendo, los ídolos desaparecerán por completo. Y todas las naciones van a subir, Guatemala, Bolivia, Ecuador, Chile. Vamos a la casa del Señor para que Jehová nos enseñe sus caminos. Versículo 19. Los hombres se meterán en las cuevas de las rocas, en la grita del suelo, ante el terror del Señor y el esplendor de su majestad, cuando Jehová se levante para hacer temblar la tierra. Versículo 22. Ahí vamos a llegar, ¿ya? Dejen de confiar en el hombre. ¿Cómo confían en el hombre ustedes? Las esposas. Confían en... Ay, los hombres. Dejen de confiar en el hombre, que es muy poco lo que vale. Su vida solamente es un soplo y nada más. Ahora, presten atención. Jehová el Señor Todopoderoso retira de Jerusalén y de Judá todo apoyo, sustento. Esto es la semana pasada, ¿ya? El Señor iba a retirar la provisión de agua, retira al valiente, pan, va a retirar al juez, al profeta, va a retirar... Versículo 4, y en vez de eso, más bien lo va a poner a muchachos como jefes y gobernarán niños caprichosos. Y eso es lo que iba a suceder. Los niños, los jóvenes, iban a comenzar a reinar. Y los jóvenes como que no toman buenas decisiones. Y la semana pasada, entonces, nos quedamos en el versículo 16, ¿ya? Porque el capítulo 4 tiene que empezar desde ahí, ¿ya? Ahora hablando acerca de las jovencitas, ¿ya? Ahora no malinterpreten a Isaías, ¿ya? Porque por lo que va a decir, a ver, algunos de ustedes tienen carteras Michael Kors o buenas ropas y buenas cosas, ¿ya? Pero hay algo que está mal en la conducta de algunos jóvenes, o de las señoritas especialmente, que existían aquí. Bien, el versículo 16 dice, Jehová el Señor dice, las hijas de Sión, ¿qué cosa? Son tan orgullosas. Ese es el problema. El problema no es tener,
El problema es ser orgulloso, tener y ser orgulloso. Ese es el problema. Por eso el Señor lo denuncia. Y Jehová, versículo 16, el 3:16 dice, Jehová el Señor dice, ya, no el hermano David, ya. Porque la vez pasada terminan diciendo, hermano David ha dicho. No. La palabra del Señor, versículo 16. Jehová el Señor dice, las hijas de Sión son tan orgullosas que caminan con el cuello estirado. ¿Cómo? Con sus ojos seductores y pasitos cortitos. O sea, no dan pasos así como han visto como las modelos que caminan. ¿No? Haciendo sonar los adornos de sus pies, tienen adornos en los pies. Pero mira lo que va a suceder, versículo 17. Por eso Jehová el Señor cubrirá de sarna la cabeza de las hijas de Sión. El Señor la va a dejar completamente calva. Y va a suceder. Versículo 18. Pero ¿cuál es el problema? El orgullo. Versículo 18. En aquel día Jehová el Señor arrancará todo adorno, hebillas, a ver cuántos de ustedes tienen, diademas, broches, pendientes, pulseras, velos, pañuelos, cadenita de los pies, cinturones, frasquito de perfume, amuletos, anillos, argollas para la nariz, ropa de gala, mantos, chales, bolsos, espejos, telas finas, turbantes y mantillas. ¿Qué cosa? El Señor las va a arrancar. Versículo 18 dice, Jehová el Señor arrancará todo adorno. ¿Y qué va a suceder cuando el Señor les quite todo eso? Versículo 24. Habrá pestilencia en vez de perfume, soga en vez de cinturón, calvicie en vez de peinado elegante, ropa de luto en vez de trajes lujosos, vergüenza en vez de belleza. Tus hombres caerán a filo de espada y tus valientes en el campo de batalla. Las puertas de la ciudad gemirán y se vestirán de luto desolada. La ciudad se sentará en el suelo. Y en aquel día, ahora sí empieza el capítulo 4, en aquel día 7 mujeres, o sea, como el Señor les ha quitado todo lo que, o sea, les ha puesto sarna en la cabeza. Pero ¿por qué el Señor le pone eso? Porque por su forma de ser. Porque no son orgullosos. Sí, porque todo lo que el Señor les ha dado, entonces ellas se les ha levantado el orgullo. Y entonces andan mirando como que, sí, exacto, como que el resto no vale nada. No porque se traiga oro, no por el orgullo que tenga, ¿verdad? Entonces, no, el problema no es tener todas estas cosas. Esas son las bendiciones que el Señor te ha permitido tener. Pero el problema es cuando ya tienes, y ya vamos a ver que hay un rey más adelante que justo le sucede lo mismo. Cuando uno tiene delante del Señor, oh, que es un buen hombre, que hombre, es un ejemplo para seguir. Y el Señor lo bendice. Y sigue adelante con el Señor y va de la mano del Señor. Y confiando en el Señor. Pero cuando el Señor lo comienza a prosperar, a dar, y se aumenta todo su poderío y ahora sí es el hombre grande, entonces el orgullo entra de su corazón y se aleja del Señor, abandona al Señor y ya vamos a ver que quiere hacer cosas que al Señor le desagrada. Y dice el pasaje específico, dice que el orgullo se metió en su corazón. Lo mismo que estas mujeres. Cuando el Señor les da y les da y les da, entonces apartan sus ojos del Señor. En vez de ser agradecidos y gracias Señor por lo que me ha dado, no, lo que yo tengo, mi trabajo, no, traes 5 años de estudio en la universidad. ¿Ah? Esto es lo que yo tengo porque he trabajado, hermano. ¿Sabes cuánto me ha costado esta cartera? ¿Ah? 1 mes de trabajo. Y entonces no reconocen que todo viene de parte de Jehová. Hermano, todo lo que tenemos viene de parte de Jehová. Y no es malo, al contrario, son bendiciones. Pero el asunto es, el versículo 16 dice, así dice Jehová, el Señor, las hijas de Sión son tan orgullosas, no que tienen un poquito de orgullo, sino que son tan orgullosas. Y ahí ese es el problema. Cuando tu corazón se siente mal y abandonas a tu Dios por irte detrás de tus cosas. Entonces, capítulo 4, versículo 1. En aquel día, en ese día, 7 mujeres, no una, pero 7 mujeres agarrarán a un solo hombre y le dirán, mira, vamos a hacer un trato. De alimentarnos y de vestirnos nosotros nos ocuparemos. Tan solo déjanos llevar tu nombre, líbranos de nuestra ofrenda. Porque van a quedar, mira, antes eran bonitas y ahora con la sarna y todo
lo que el Señor les va a quitar, van a tener vergüenza, ¿no? Y van a tener afrenta. Entonces 7 mujeres van a decir un hombre, oye, mira, ¿sabes qué? Ayúdanos, ¿no? Déjanos estar en tu casa, mira, de alimentarnos nosotros mismos vamos a trabajar y por ahí no vamos a conseguir. De vestirnos nosotros no vamos a ocupar. Pero tan solo déjanos llevar tu nombre, estar ahí en tu casa, que no nos dejes en la calle, en otras palabras. Porque si no estamos ahí en tu casa, entonces vamos a estar como mendigos en la calle, ¿no? ¿Se imaginan una mujer enferma y que en vez de perfume, porque antes tenía perfumes, ahora dice que tiene pestilencia? El versículo 24 dice, ¿habrá pestilencia en vez de perfume? En una situación, o sea, el Señor les va a quitar todo lo que tenían y ahora los va a dejar en la ruina, arruinadas. Y 7 mujeres van a ir a un hombre y le van a decir, mira, de alimentarnos y de vestirnos nosotros nos encargamos, ¿eh? Pero déjanos estar contigo ahí en tu casa, danos tu nombre, para librar de nuestra pena. Ahora, versículo 3 tiene que ver acerca de ese futuro, acerca del tiempo mesiánico. Versículo 2 dice, en aquel día el retoño de Jehová el Señor será bello y glorioso, y el fruto de la tierra será el orgullo y el honor de los sobrevivientes de Israel. Entonces, tanto el que quede en Sión como el que sobreviva en Jerusalén serán llamados santos. Y como van a ser santos, también van a ser inscritos para la vida en Jerusalén. Versículo 4. Con espíritu de juicio y espíritu abrasador, el Señor va a lavar la inmundicia de las hijas de Sión. Ahora, las va a lavar y limpiará la sangre que haya en Jerusalén. ¿Sí entienden? En ese tiempo el Señor va a limpiar todo lo malo que han hecho. Los que queden van a ser santos y van a ser inscritos para vida en Jerusalén. Y aquí el versículo 5 es algo que es muy hermoso si ustedes lo llegan a entender. ¿Ya? Dice el versículo 5, dice, entonces, ahí en Jerusalén, ahí en el monte de Jehová, entonces Jehová el Señor creará una nube de humo durante el día. ¿Ok? Entonces Jehová el Señor creará una nube de humo durante el día y un resplandor de fuego llameante durante la noche. En el día, la nube para que los proteja del sol. Y en la noche, un fuego que esté alumbrando ahí para que se caliente en la noche. Ustedes han visto cuando van a los restaurantes, afuera ponen un heater. Ya imagínense un heater así pero grandísimo. ¿Sí? ¿Entienden? De nuevo versículo 5 ya. Entonces Jehová el Señor creará una nube de humo durante el día y un resplandor de fuego llamante durante la noche, sobre el monte de Sión y sobre los que allí se reúnan. Por sobre toda la gloria habrá un toldo que servirá de cobertizo para dar sombra contra el calor del día y de refugio y protección contra la lluvia y la tormenta. Ahora, en este estado, en este tiempo mesiánico, en este tiempo de profecía, ¿va a haber lluvia? Aquí dice, ¿verdad? ¿Va a haber tormenta? Aquí dice. ¿El sol va a seguir calentando? ¿Sí? Sí, porque la nube va a cubrirlo. Exacto, entonces la nube va a cubrirlo, lo va a proteger. No va a haber luz, pero va a haber una persona, una claridad. Y en la oscuridad va a haber un fuego porque lo alumbra. Ahí está. De día un humo, una nube, y de noche un fuego llameante, o sea, de llamas durante la noche, sobre el monte de Sión
y sobre todos los que allí se reúnan para proteger. Y sobre todo eso va a haber un toldo. ¿Sí? Versículo 5 a la mitad dice: por sobre toda la gloria habrá un toldo que servirá de cobertizo para dar sombra contra el calor del día, y va a ser refugio y protección contra la lluvia y la tormenta. ¿Qué les parece? Van a estar bien protegidos. Una pregunta: en este tiempo entonces las naciones van a desaparecer, o solamente van a estar los judíos nada más ahí. Dice que van a estar todas las naciones ahí, pues. Todas las naciones van a correr, van a huir hacia Jerusalén. Sí. Vamos, subamos al monte de Jehová para que Él nos enseñe. Todas las naciones van a estar. Todas las naciones van a querer subir al monte de Jehová. Hay muchas naciones que están yendo ya para Jerusalén, ¿no? Hay muchas, sí, muchas. ¿Será que esto va a ser antes del rapto o va a ser antes de...? No, aquí cuando esté el rey o el Mesías esté gobernando, él va a gobernar aquí a Jerusalén. No, el versículo 2 dice: en aquel día el retoño del Señor será bello y glorioso. El retoño y la venida de Jesús. Sí. Las naciones ya no va a haber Naciones Unidas. Va a haber naciones que sirvan al Señor, un solo reino, Jehová el Señor va a gobernar sobre la tierra. Y solo Jehová el Señor será exaltado, dice la palabra, solamente Él. ¿Cuándo va a suceder esto? En los últimos días. ¿Cuándo son los últimos días? Están mi hermano. Pero ya están. Pero son muchas cosas de profecía que se están mirando, ¿no? Una de las profecías que se está cumpliendo es el retorno de Israel a su tierra. Y eso nos indica que ya mero se acerca la venida del Mesías. Y que se nos va a entregar es como capital de las naciones fue pronto. Porque si no les gusta, con que yo lo reconozca, se recibe. ¿Saben que Guatemala también reconoció Jerusalén como capital de México, no? Perú tampoco. ¿No? Guatemala sí. Guatemala sí. Nosotros como Marcelo estamos bendecidos por Israel. Que estaba más... ¿Cómo era el corazón más sensible para eso, no, hermano? Sí. Aunque él hablaba muchas cosas, pero él reconoció realmente Su hijo es judío. Se convirtió al judaísmo. Él conoce esta profecía. El presidente también estaba mirando, fue educado en una iglesia, ¿cómo se llama? ¿El Calvario? El papá. Sí, Brooklyn. Él iba a la iglesia. Cuando era un niño, iba a la escuela dominicana. ¿Quién? El presidente. ¿Otra? Sí. Pero ya ahorita ya no se acuerda. En ciencia no, de todo. Se acuerda, pero una cosa es saber y otra cosa es respetar la palabra. No tiene que Jesús es el bar. Entonces sobre profecías, hermano, porque de aquí en adelante vamos a ingresar un poquito a profecías, pero es necesario que ustedes entiendan esto. Va a haber un Mesías. La palabra Mesías exactamente significa ungido, ¿ya? Pero vamos a entender en términos para que ustedes y yo nos podamos entender. ¿Ya? Cuando hablamos del Mesías, es un gobernante que va a surgir en el pueblo de Israel y va a gobernar ahí. Pero ¿quién va a reinar sobre todas las naciones? Jehová será exaltado, y las leyes de Jehová entonces se van a seguir en el pueblo de Judá. Todas las naciones van a correr y subir al monte de Sión en ese tiempo para aprender la palabra de Jehová. Y vamos a ver a un estado, qué es lo que va a suceder con los animales. Los animales, ¿qué va a suceder con los animales? Van a seguir así como son ahorita, agresivos, el león va a atacar,
la serpiente va a morder, ¿qué es lo que va a Vamos ser suceder? dóciles. ¿Quieren saber? Ven a hacer clase de escuela dominical. Hermano David, y también en Israel creo que se hicieron una moneda con la cara de trompos. ¿También? Los que han ido pues platican. Sí. Una de mis amigas dice que ellos fueron para allá. Por 2 semanas se dice que en Israel todos trones, que en los restaurantes está su cara y hay monedas. La gente lo ofrece, pues, nadie les había dado Ahora, Israel por capital. Yo sé que hay algunos pasajes que vamos a leer, como este que acabamos de leer en el capítulo 1, ya donde dice de que Él va a juzgar, este Mesías va a juzgar a las naciones. Y así como está diciendo la hermana Odelia, los cristianos piensan que Jesús ya vino y que Él es el Mesías. Sin embargo, Él no ha juzgado, o no ha juzgado así como dice aquí en todas las naciones. ¿Ya? Pero los cristianos justifican de que, ok, Él se ha ido al cielo y cuando venga por segunda vez, ahí va a reinar, ¿verdad? Los judíos no reconocen a Jesús como Mesías justamente porque no ha reinado sobre la tierra. Porque Isaías capítulo 1 dice que él se va a sentar a juzgar sobre... Él va a ser descendiente del linaje de David y se va a sentar en el trono de David. Entonces, los cristianos dicen, cuando vino Jesús, vino a morir, pero no se sentó primero no fue rey y tampoco se sentó en el trono de David. Pero la justificación de los cristianos dicen, no, es que se ha ido al cielo y cuando vuelva por segunda vez, ahí va a reinar sobre el trono de David. Entonces los judíos dicen, ok, si ustedes dicen así, entonces esperemos pues hasta que venga. Mientras no venga y mientras no suceda eso, los judíos piensan de que el Mesías todavía no ha venido. Por eso ustedes van a escuchar de que los judíos todavía están esperando a su Mesías. Y los cristianos dicen, Jesús, el Mesías ya vino. ¿Sí entienden? ¿Entienden la diferencia entre lo que piensa el judío y lo que piensan los cristianos? El cristiano dice que Jesús ya vino, murió por los pecados y se ha ido, pero que va a venir a cumplir esa profecía en su segunda venida. ¿Sí? Pero el judío dice, no, pues, aquí no me dice que va a volver a venir. Aquí me dice que cuando venga el Mesías se va a sentar sobre el trono de David. ¿Y primero va a venir el anticristo, hermano David? Los cristianos piensan así, los judíos no piensan así. Los judíos no piensan que hay un anticristo. Porque, ¿dónde aparece el anticristo? El anticristo aparece en esta parte. Esta parte es la Biblia de los judíos y esta parte es la Biblia de los cristianos. Entonces, en la Biblia de los judíos, es más, les voy anticipando un poquito ya, es más, los judíos piensan que Satanás es un sirviente de Dios y está a disposición de Dios. Así como ustedes lo ven en Job, ¿se acuerdan? Cuando vienen entre los hijos de Dios allá delante de Jehová y entre ellos viene Satanás. Entonces ellos dicen, es un siervo de Jehová porque no puede hacer lo que él quiere, sino lo que Jehová le dice, vas a hacer esto y hasta ahí nomás, o no puedes hacer esto. Pero en la Biblia de los cristianos, en esta parte de acá, Satanás es el archienemigo de Jesús. Y ellos están en una constante pelea y Jesús ha venido para pisotearlo y el anticristo no se menciona acá. El anticristo se menciona aquí en la Biblia de los judíos. Y que Jesús va a gobernar sobre el pueblo de Judá y de Israel, se menciona acá. Y aquí se dice, ok, sí, va a reinar, pero ahorita muerto y después en su segunda venida, ahí lo va a cumplir todo. ¿Sí entienden? Entonces, por eso los judíos entonces no reconocen a Jesús como el Mesías en realidad. Y vamos a seguir viendo más pasajes para que ustedes, hermanos, el Señor me dé sabiduría para explicarles los pasajes. Sí, Pero hasta ahorita ahí vamos a dejar. Vamos a dejar. Son las cosas que van a suceder en los últimos tiempos. Amén. Vamos a inclinar nuestro. ¿Algo aprendieron hoy? sí. Vamos a inclinar nuestro. Hermano Delia, usted diga.